Hola, soy Noelia. Suscríbete a nuestro canal. El puesto número 1 es para una pareja de Kuwait que apenas llegó a los 3 minutos de casados. Un tropezón de ella saliendo del juzgado y la burla posterior del marido llevó a que pusiera fin a tan corta historia de amor. Esta pareja barrió el anterior récord de matrimonios más breves vigente desde 2004. 90 minutos duró aquel proyecto de vida en común en Manchester. A la novia no le hizo gracia que su ya marido mencionara a las damas de honor durante su discurso. Britney Spears y Jason Alexander aguantaron 54 horas tras intercambiar los anillos. Lo que pasa en Las Vegas tras una noche de alcohol se queda en Las Vegas, salvo que salte a los periódicos y acabe siendo el tema del día. En el caso de Carmen Electra y Dennis Rodman, los votos caducaron a los 9 días. Cuando fue bueno fue increíble, cuando fue malo fue lo peor. Así definió la ex vigilante de la playa su brevísimo matrimonio con el jugador de baloncesto. El cuarto matrimonio de Nicolas Cage también fue el más corto. A los 4 días de su enlace con Erika Koike en Las Vegas, pidió la anulación, alegando que su entonces esposa se había callado la relación que mantuvo con un traficante de droga. Cinco días más que Cage y su cuarta esposa aguantaron casados Mario López, conocido por su papel en Salvados por la Campana, y la modelo Ali Landry. En total, 2 semanas. Mis últimas anginas me duraron bastante más. Empatados a 2 semanas con la pareja anterior, Eddie Murphy y Tracy Edmonds. Cuentan que en el banquete de la boda empezó la discusión. La luna de miel estuvo plagada de gritos y a la vuelta, adiós. A punto de cumplir el primer mes de matrimonio, la separación de Drew Barrymore y Jeremy Thomas no fue ninguna sorpresa. La actriz, que contaba con 19 años, y el barman se casaron 3 horas después de la petición de mano, y ya sabemos que lo que empieza rápido... En España, Alberto Isla y Techi aguantaron 30 días de casados. El ex de Chabelita Pantoja y la ex de Kiko Rivera
que se trató de una boda entre ex de los televisivos hijos de Isabel Pantoja, rentabilizaron su unión en las revistas y se separaron. Kim Kardashian se dio cuenta durante la luna de miel de que lo suyo con Chris Humphries no funcionaba. Aunque pudo haber ocupado un lugar más arriba de esta lista, la celebrity esperó 72 días para pedir el divorcio del jugador de la NBA. A los 90 días llegaron Nicolas Cage y Lisa Marie Presley, en una relación de idas y venidas. Sorprende tan corta vida matrimonial tras un noviazgo de 2 años, pero cuando llega la crisis, llega. También sorprende que el actor aparezca ya 2 veces en este ranking. Tres meses y un día transcurrieron desde la boda de Ágata Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez hasta que el periodista pidió el divorcio. Llevaban 30 años juntos cuando él apostó por su relación con Cruz Sánchez de Lara. René Zellweger y Kenny Chesney no llegaron a celebrar su 4º aniversario de bodas. La actriz y el músico se casaron en las Islas Vírgenes a los 4 meses de conocerse y antes de que pasara ese tiempo ya andaban cada uno por su lado. La diferencia de caracteres entre Bradley Cooper y Jennifer Espósito dinamitó su unión solo 4 meses después de darse el sí quiero. No os extraña que no se dieran cuenta de su incompatibilidad antes de acudir al altar. Alba Carrillo y Feliciano López no llegaron a celebrar el primer año de casados, 11 meses de matrimonio y un divorcio de casi 2 años prácticamente televisado. Tras un primer matrimonio de 18 meses, la top española Esther Cañadas volvió a probar suerte en este sacramento con el piloto de motociclismo Sergi Bernau. Después de 4 años de relación, vieron fracasar su enlace en 13 meses.